Vamos a hacer contacto con mi compañera Diana Barajas, son las 7 de la tarde con 31 minutos. Ella nos va a explicar qué son los tatuanes. Adelante, Diana, tatuanes. Hola, ¿qué tal, Priscila? Un placer saludarlos hasta el estudio, así como a todos nuestros amigos de Telediario. Y bueno, en el municipio de Tonalá, como cada año, se celebra un tradicional ritual que es la danza de los tatuanes, que tiene más de 400 años de historia, según nos platica Manuel Prieto. Él está aquí con nosotros y es cronista oficial del municipio de Tonalá. Y nos va a hablar un poco más sobre esta tradición, que bueno, las festividades ya comenzaron aquí en el municipio desde el pasado 25 de julio. Manuel, ¿qué tal? Platícanos en primer lugar, ¿qué son los tatuanes? Gracias y bienvenidos a Tonalá, lugar por donde el sol sale. Efectivamente, año con año, el día 25, se preparan grupos de ciudadanos literalmente interesados en seguir preservando sus tradiciones. Una tradición que de paso surge con ese contacto entre españoles e indígenas a partir de 1530 y que simboliza la lucha por el territorio una vez que se consuma la invasión de los ibéricos al mando de Nuño de Guzmán. Y entonces da pie a esta tradición que primero fortalecen los franciscanos y después los agustinos, que son los que evangelizan Tonalá. Y bueno, ya en el siglo XIX y en el XX tenemos ya una expresión más completa, ya de manera más como teatral, donde toda una gama de personajes van a representar un papel muy esencial y es quizás una de las tradiciones más sentidas del occidente mexicano, donde se legitima la lucha del indígena por preservar su identidad y su territorio. Muy bien, Manuel, también que nos platiques, bueno, es un ritual muy interesante de ver, cabe recalcar, si usted podrá apreciar en las imágenes, pues vemos también que los tatuanes, que son las personas que tienen la máscara y que están bailando, son a veces golpeadas con una rama, con forma de látigo. ¿Esto qué representa? Sí, mira, en sí es una danza en dos partes. Una es como una especie de farsa, es decir, con un juicio precisamente por la invasión a la tierra, y enseguida la jugada o la danza en sí, bailes muy peculiares. Como bien mencionas, sí, reciben golpes. Para el caso de Tonalá, de esta parte, son con varas de membrillo que se traen de algunos lugares aquí cercanos. Y quien los va a golpear o variar literalmente es quien encarna el personaje de Santiago, quien va a poner como en su lugar a estos indígenas. Esto es para el caso de Tonalá. Hay que recordar que todo el occidente mexicano fue adoptando estas tradiciones. En algunos otros lugares son machetes, pero para el caso de Tonalá son varas. Y estas varas de alguna manera van a representar la fuerza, la legitimación del personaje sobrenatural para poner en su lugar a estos indígenas, que se les llama tastuanes, que es una derivación del vocablo tlatoani, que quiere decir el que tiene la palabra, manda u ordena. Entonces estos tlatoanis se convierten en guerreros y verdaderamente son reminiscencias de nuestro pasado prehispánico. Y sobre estas características máscaras que tienen los tatuanes, ¿qué origen tienen? ¿Cómo se elaboran? Bien, la máscara es un elemento de identidad del guerrero tastuán, en el cual va a representar parte de su historia. Es decir, si pudieron apreciar, tienen algunos elementos, por ejemplo, la nariz que va hacia abajo, simulando una serpiente, tiene unas fauces muy grotescas y tiene animalitos incrustados en toda la máscara que simbolizan animales rastreros, un poco la reminiscencia de cuando son expulsados hacia las cuevas, hacia la barranca, hacia el norte de Tonalá, y estos son alacranes, arañas, iguanas, serpientes, animales ponzoñosos. Y finalmente tiene otro elemento que son unos puntitos rojos que nos recuerda aquellas epidemias que sufrieron los indígenas, llamado cocolistli, no es otra cosa que la viruela que diezmó las poblaciones indígenas en todo México y en todo el continente americano. Entonces se podría decir que la máscara es rescatar como todos estos puntos que forman parte de la identidad de los indígenas antes de la conquista y después. Efectivamente son los signos y los símbolos que les recuerdan el por qué están luchando hasta morir, porque ellos van a proferir un grito todo el tiempo que es el Aizcaquema.
Aizcaquema es una derivación de la palabra náhuatl azcanquema, que quiere decir ahora sí, o tú o yo. La frase completa es Azcanquema Tehual Nehual, ahora sí, o tú o yo, hasta tu victoria o la mía. Y es el grito que les va a fortalecer al momento de enfrentarse ante este personaje sobrenatural. Entonces esta tradición tiene alrededor de 400 años de historia, ¿no? Efectivamente, surge con la batalla del 25 de marzo de 1530, aquí unos metros adelante, que es el cerro de Xictépetl o de la Reina, actualmente de la Reina. En las faldas se escenifica esta batalla entre las huestes de Nuño de Guzmán, el conquistador del occidente, y los guerreros encabezados por Pitaloc, que representaban a los señoríos o tlatoanazgos de Tlajomulco, San Pedro, Tetlán, Salatitán y Coyula, entre otros lugares. Y ya por último, Manuel, que nos comentes cómo lo viven los tonaltecas, porque veíamos en esta danza que entre más fuerte sea el golpe o el latigazo con esta vara de membrillo, la gente grita más, se emociona más, es decir, lo viven de cierta forma con euforia. Efectivamente, es una especie de lucha de David contra Goliat, y el tonalteca lo tiene en su ADN. Quizás nos representa esa desigualdad que se dio por parte de esta lucha entre ibéricos y indígenas. Y bueno, el que reciban estos golpes con tal fuerza y ellos lo manifiesten con tal euforia, no es otra cosa más que el carácter rebelde del indígena que se impuso ante las status quo que les iba a imponer la corona española propiamente. Entonces, yo lo identifico como la defensa del territorio y de la identidad como pueblo originario de México. ¿Cuántas personas se convierten en espectadores durante los días de este festival? Mira, dado la presencia de más de 3,000 tastuanes desde el año de edad hasta los 40, 50 años, esto ha motivado que vengan espectadores locales, nacionales e internacionales. Cifras así a grosso modo del pasado 25 tuvimos más de 50,000 espectadores de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, incluso tuvimos algunos asiáticos motivados por esta tradición. Muy bien, muchas gracias, Manuel, muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Claro. Y los esperamos aquí en el municipio de Tonalá por si usted quiere ser espectador de esta danza de tastuanes que, como nos comenta Manuel, tiene ya más de 400 años de historia y que, bueno, simboliza lo que es la identidad de los indígenas antes y después de la conquista.